Cuando pensamos en una nación exitosa, pensamos en una nación con ejércitos poderosos, con ansias de dominación, pero los Caranqui fueron diferentes. Y algo interesante de ellos es que su alimentación les conectaba con sus creencias y por supuesto también les permitía vivir en convivencia con el resto de culturas cercanas. En este episodio vamos a responder a la pregunta ¿qué ondas con la cultura Caranqui? ¿Qué ondas con esto? Se siente genial cuando datos y bits me acercan a la verdad. Y para responder esta pregunta nos encontramos con Juan Carlos Morales, poeta e historiador. Juan Carlos trabaja en el proyecto Mitologías del Ecuador. Es magíster en estudios latinoamericanos con mención en cultura por la Universidad Andina Simón Bolívar, tiene una especialización en historia del arte y es periodista por la Faxo de la Universidad Central. Si es que ustedes, chicos y chicas, han visitado el norte del país, ustedes se habrán encontrado con sus libros sobre mitologías y también en otros libros que ha participado como editor. Para comenzar, ¿cómo ha llegado a apasionarte el estudio de la historia y también de la mitología en Ecuador? Bueno, muchas gracias. Creo que lo importante es lo que pensaban los griegos hace 2500 años. Tenían dos preguntas: ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo? Cuando uno tiene esas respuestas, puede saber hacia dónde va. Y eso nos responde el mito, más que la historia, porque la historia es posterior. Y así encontramos, por ejemplo, que dentro de los mitos de los Caranquis están todo lo relacionado con los Apus, es decir, las montañas, el Taita Imbabura y la Mama Cotacache. Ahora, lo que tú decías, ¿por qué ellos no construyeron un imperio? Mira, hace 3500 años los sabios taoístas lo sabían muy bien, decían que los ejércitos que ganan muchas batallas están destinados a perecer. ¿Qué significa esto? Si repasamos la historia, tenemos a Alejandro Magno de 33 años muriendo de disentería, tenemos a Napoleón que nunca llegó a Moscú, tenemos la terrible tragedia e historia de la humanidad deleznable de Adolf Hitler, ¿no? Muriendo en un búnker como cualquier tipo, ahí después de haber colapsado 60 millones de personas. Entonces, cuando se crean los imperios, están destinados a perecer, como dicen los sabios chinos. Y lo que hizo que los Caranquis fueran un pueblo exitoso durante 8 siglos, hasta la llegada, expansión inca y posterior ibérica, es que lograron una cosa hermosísima que aún conservamos, que es la reciprocidad. ¿Qué significa eso? La Ming. ¿Qué significa eso en términos actuales? La fanesca. Cuando uno invita al vecino, cuando invita y envía los granos a, no sé, a otra persona que está más lejos, no le puedes causar daño. Entonces, solo para terminar esta idea, la reciprocidad significa que ellos lograron que estos serie de casicazgos sean complementarios. Qué chévere, Juan Carlos. Realmente me parece este tema bien interesante y justamente comenzamos por una parte súper, digámoslo así, entre comillas, controversial o tal vez poco comprendida, ¿no es cierto? En el caso de los Caranquis, por ejemplo, ellos vivían en convivencia también con los lugares cercanos, con las culturas cercanas, ¿no es cierto? A diferencia, por ejemplo, de grandes imperios que, como tú dices, comienzan un montón de guerras, se expanden un montón y tienen la dificultad incluso para autosustentarse. Prácticamente esta expansión sería como la receta para el fracaso para ellos. Pero en el caso de los Caranquis funcionó diferente, justamente porque esta concepción de cómo funcionaban, por ejemplo, sus dioses, de la reciprocidad, les obligaba también a vivir en colaboración. ¿Qué relación tenía esta colaboración, por ejemplo, con su alimentación y con su existencia y su éxito? Bueno, esa es una pregunta muy interesante porque, por ejemplo, los pastos que vivían un poco más al norte, que ahora es la actual provincia de Carchi y Nariño, ellos son de la papa. Para poner un ejemplo, el Carchi, solo el 7% del Carchi es plano, frente al 45% de Imbabura, que es plano, que es el maíz. Entonces uno no puede pelearse con alguien que le alimenta de la papa, ¿no? Y esa reciprocidad está en la etnia Caranqui, que es un señorío étnico que sus límites son desde el Valle del Chota hasta Guayabamba. ¿Por qué? Porque en Guayabamba, Guaya es verde, Bamba, llanura verde significa. ¿Por qué? Porque es una parte también diferente a los 2250 metros. ¿Y cuáles son sus productos? Es el maíz, el algodón, la coca de Pimampiro
Y mira, otro pueblo interesantísimo también de reciprocidad, los Yumbos, de ceja de montaña, en 600 metros. Permíteme nada más leer esta parte. Mire, dice, la distribución y ubicación de los montículos, porque ellos hicieron 5.000 tolas en estos ocho siglos. Dice, a cada piso ecológico le corresponde un sistema de producción. Por ejemplo, al páramo, ¿no? 3.000 metros está destinado para cacería y recolección de paja. 3.000 metros se encuentran las sementeras de papa, oco, melloca y quinoa. Los valles templados, donde estamos en este momento, de 2.000 a 3.000 metros, está destinado al cultivo intensivo del maíz. Además del sambo, frijol y chocho. Por lo que podemos decir que los caranquis son los señores del maíz. Y además de los 2.000 metros, en las cuencas de los grandes ríos, es decir, el Valle del Chota y Guayabamba, está el intercambio interregional con el ají, la coca y por los demás exclusiva la coca, ¿no? De los pueblos andinos. Y por eso, solo para terminar esta parte, tenemos en la zona de Gualimán 33 tolas en la zona de Inta, que también era la parte caranqui. Entonces, mira, lo hermoso es que estos pisos ecológicos que se llama la microverticalidad, que ya puedo explicar después, permitieron que los caranquis manejen esta situación. ¿Qué es, para terminar esta parte, qué es el Ecuador? Por ejemplo, el encebollado. Tú tienes la cebolla, ¿de dónde es? De Chimborazo, la albacora de Manabí. ¿De dónde es la receta? Del Guayas. Tú cortas, como pasó en el paro, que una alcaldesa, no voy a decir su nombre, cortó los caminos, dijeron de Chimborazo, bueno, no les envío cebolla. Claro, Así se nomás corta es. prácticamente sus fuentes de ingredientes y alimentos para sus comidas tradicionales, podríamos decir. Algo que me parece súper chévere y que me gustaría preguntarte también. Ahorita hemos hablado un poco de cómo ha sido su interacción, por ejemplo, con otras culturas, ¿no es cierto? Con otros señoríos, podríamos decir. Conocemos, por ejemplo, que se han intercambiado este tipo de productos para poder tener una dieta más variada y poder subsistir. Y eso también es obligado como a depender de buenas relaciones entre hermanos, digámoslo así, ¿no es cierto? Por supuesto, porque no olvidemos que en la tola de Guataviro, acá en San Antonio, encuentran un cacique con 20.000 mullos de concha spondylus. ¿De dónde son? Manteños. ¿De qué son las hualcas de las indígenas o de los pueblos originarios, que me gusta decir más? De la costa. En los telares encontramos la chonta. ¿De dónde es? De la Amazonía. Entonces, hay una palabra muy, muy interesante que se llaman los mindalaes. Los mindalaes son los comerciantes especializados, porque no es que, llevan cualquier cosa, para nutrir de manera simbólica a los caciques. Por ejemplo, a ver, yo soy cacique y tengo por aquí una corona de tucán. Nadie tiene, ¿no es cierto? Claro, y eso le trae también el mindalae. Entonces, a tal punto que en la época colonial los mindalares eran exentos de pagar impuestos. O sea, que era un privilegio, ¿no? Y lo lindo de la historia es saber que todo eso está relacionado al tiempo actual. Voy a poner un ejemplo, ya que estamos en productos. Si tú te sirves, por ejemplo, un helado de paila de guanábana con mora, estás pidiendo 600 metros, porque la guanábana viene de roca fuerte, es decir, de lita, con 3.000 metros de angochagua. Y toda nuestra comida es eso. Es la unión de diversos pisos ecológicos. Te sirves, por ejemplo, una fritada. Bueno, el cerdo sabemos que vino de la península, pero tienes mote con choclo, con tostado y chicha de 7 granos. Ahí nomás están 11 granos. En otros tiempos estos productos habrían sido transportados y comercializados por mindalaes, entonces. Bueno, los mindalaes lo que traían era como eran embajadores, traían cosas mucho más exóticas, digamos. Por ejemplo, los mullos, ¿no? Hay una cosa bellísima, la concha spondylus, ¿no? La concha spondylus fue una de las estrategias que buscaban los incas tener. ¿Por qué? Porque solo se da en la costa manteña por la corriente, ¿no? Por la corriente de Humboldt, y eso sirve como un elemento climático, no de control climático, sino de anunciación. ¿Por qué? Porque la valva de la concha spondylus, cuando hay una corriente caliente, por ejemplo, el fenómeno del Niño, se vuelve rosada. Entonces los chamanes agarraban y decían, va a llover.
Qué Y interesante. por eso las mejores, las cosas, Ajá. las monedas más lindas no se hacían en la parte manteña, Ujú. sino en la parte norte del actual Perú. Ya. Culturas Paracas y Mm. todas estas culturas más norteñas Ajá. tienen las monedas de la concha espóndilos, que son Ajá. bellísimas, valían más que Wow. el oro, ¿no? Ah. Juan Carlos, y un poquito para irnos como a intentar explicar esta relación que tenían unos con otros, estas relaciones de reciprocidad entre diferentes culturas, también los caranquis, ¿cómo influían sus creencias, sus dioses, su forma de ver el universo con estas prácticas? Bueno, esta pregunta es sumamente importante. ¿Por qué? Porque los dioses de los caranquis eran los apus, las montañas, el Taytimbaburi y la Mama Cotacachi. Y todo lo que tiene que ver, mira, una cosa tan hermosa, con el agua. Voy a decirlo en quichua, ¿no es cierto? El Pogyo o la vertiente, la Pacha, la cascada, Ajá. el Hatun Yaku, el río, y la Cucha, la laguna. Qué interesante. Entonces, todo estaba conforme a esta realidad y por eso las tolas tenían mucha relación con los diversos pisos ecológicos. Ok. Y hay una palabra clave que yo siempre digo que es la reciprocidad, Ajá. que es el randi randi. Ajá. Es decir, que hasta ahora nos convoca. Ajá. Tenemos el trueque en Pimampiro, tenemos cuando un vecino nos regala pan y nosotros después le regalamos sandía, que eso no vamos a ver en la cultura occidental ni en las urbes, lamentablemente se ha perdido. Pero esa idea, eso es el secreto precisamente de los caranquis, que durante 8 siglos estas alianzas no quisieron dominar uno sobre el otro. Juan Carlos, y algo que había leído en estos libros que me compartiste, porque leí un libro increíble que se llama Los Caranquis, ¿no es cierto? Sí, aquí está. Es este de aquí. Y en esta parte mencionaba que era súper chévere porque su forma de ver el universo era, por ejemplo, que la tierra, las montañas, el sol eran sus dioses. Entonces, por supuesto, ellos no podían solo explotar estos recursos, por ejemplo, la tierra, sino que también era un sentido de reciprocidad con la tierra, por ejemplo. Recibimos algo, pero también devolvemos algo. En este sentido, ¿qué tipo de trato especial le daban a la tierra, a la yacta, cierto? Según la cosmovisión andina, la madre tierra, la Pachamama, que no es la visión inca, está profundamente relacionada porque hay dos momentos. Uno, en el término simbólico, los dioses, los montes tutelares nos dicen que es desde una visión animista. ¿Qué significa? Que están vivos. Entonces el Taytimbaburi y la Mama Cotacachi presenten y realizan los designios que suceden. Entonces, sea como castigos o sea como bendiciones, ¿no? Y tenemos todo el respeto que hasta ahora existe, ¿no? En la fiesta del Hatun Punya, que es el día grande, la fiesta del solsticio, ¿cómo va un futuro Ayauma a sentir la ritualidad? A la cascada de Peguche. Wow. O también tenemos a Cuy Cocha, Ajá. que Cuy Cocha significa la laguna del Cuy, que es una leyenda que algún rato les cuento de un cuy de oro que vive en... Mira, es tan lindo, ¿no? Taytimbaburi y la Mama Cotacachi se enamoran y se lanzan nubes, ¿no? Y tienen dos hijos, que es la negra y la Putujura, son los islotes de Cuycocha. ¡Qué interesante! Pero claro, llegan los incas con el dios solar, imponen el 70% del impuesto y empiezan a arrasar toda esa mirada, porque obviamente los incas son un imperio. Curiosamente, como habíamos comenzado y comentado al inicio, un imperio que apenas duró 90 años. Wow. O sea, mientras los caranquis eran milenarios, los incas, la presencia solamente es de 30 años en el norte, de los cuales los caranquis con sus aliados Cayambis, Pastos y Quitus pelearon durante 17 años con el mayor imperio que ha existido en América Latina. Wow, qué interesante. Volvamos a este concepto de la microverticalidad. ¿Qué significa esto? Esto es que en diversos pisos ecológicos, en un solo día, pueden obtener los recursos. A diferencia de Perú, que no es microverticalidad, sino sistema de archipiélagos se llama. Y ellos tienen la papa y nosotros el maíz. Voy a poner un ejemplo con Imbabura. Por ejemplo, tenemos que Ibarra está a 2.250 metros, Natabuela 2.400. Todas las capitales de Imbabura están en el rango este. La más baja es Pimampiro, que está a 2.150. Volvamos de nuevo a los helados, que ahora está haciendo calor. Para hacer un helado de mandarina, ¿de dónde traigo? De Pimampiro, porque está a 2.150. Y eso le combino
por ejemplo, con la Guanábana de 600 metros o 3.000 metros en la zona de Angochagua. Ujú. Todos nuestros productos, y todo el Ecuador, porque Ujú. Ecuador es, o sea, Imbabura es lindo porque es el resumen del Ecuador. Ajá. Entonces, todo el Ecuador se maneja en los diversos pisos ecológicos, porque eso ya lo descubrió Wimper en el siglo XIX, Ujú. que Ecuador tiene 640 kilómetros de ancho por 80, digamos, de largo Ujú. por 80 de ancho, que son las dos cordilleras. Ok. Entonces, cada provincia de la sierra, exceptuando Loja, tenemos nuestro propio Mindo y Ujú. nuestro propio Baños. Ah. Por ejemplo, el Mindo Tenemos de todos los microclimas prácticamente. todos los microclimas en ceja Ajá. de montaña. Eso Ajá. todavía no descubrimos. O sea, decimos, no, es que vamos a ir a Mindo. Ajá. Pero aquí tenemos Sintag y tenemos Guayupe y tenemos toda esta zona. Y si tendríamos Ujú. carretera, estaríamos en Lumbaquí con 14 cascadas. Qué interesante. Entonces, por ejemplo, Carchi, ¿no? Ajá. Uno dice Carchi, Turcán. No, pues sí tiene el Carmelo y Ajá. también Montalvo. Ajá. Tenemos Tungurahua, que tiene la Maná, tenemos Chimborazo, tiene Caluma. O sea, tenemos aquí desde lo más alto que puede Sí. existir, que bueno, son los glaciares y las montañas, pero también tenemos ese clima de páramo, Sí. hasta lo más bajo. Y la microverticalidad es que tú puedes ir en un solo día. Por Ajá. ejemplo, tú puedes estar a 4.000 metros, no sé, en el Taitimbaura Ujú. y en 4 horas ya estás en el mar. Eso Wow. les asombra a todos. Pero Ajá. claro, como nosotros vivimos esto, Ujú. mira, por ejemplo, o sea, te imaginas, vamos a Quito, Ujú. llegamos a Otavalo, ¡pum! Guayabamba, Ujú. ya estamos con las chirimoyas, Claro. que bueno, de paso son de Tumbaviro, ¿no? Pero, o sea, es una locura, por eso Ajá. la gente extranjera que viene Ujú. se queda loca con las frutas, Ujú. ¿no? Y también por eso explicamos de esta relación tan cordial que tenían, por ejemplo, los Caranqui con los pastos, los Cayambis y también me parece que los Quitus. Sí, perfecto. Ajá, qué chévere. Bueno, finalmente, creo que un poco ya para cerrar este segmento y hacernos al final esta pregunta de qué ondas con la cultura Caranqui, quiero preguntarte cuál era la importancia del maíz para la cultura Caranqui. Bueno, el maíz es fundamental. No Ujú. olvidemos que el maíz se domestica en la península de Santa Elena hace 6.000 años Ujú. y viaja, ¿no? Y entonces en Imbabura, que es el mayor productor del país, de maíz del país, se produce una serie de variedades de maíz a lo largo de generación. Por ejemplo, se toma un maíz morado Ujú. y ese después de generaciones termina siendo y sirve para la colada morada, Ujú. que dicho sea de paso, son las momias, la colada morada, ¿no? Ujú. La guagua de pan es una momia y la Ujú, colada representa también la simbología de la muerte, que para ellos no están muertos, sino en su cosmovisión es un encuentro también con el futuro. Para ellos no existe la muerte, Ujú, ujú. son representaciones de un tiempo real. Yo he estado en Angochagua, claro, es curioso para nosotros, cuando le invitan el 2 de noviembre a visitar a los abuelos, Ujú. y entonces les llevan las mejores comidas. Qué ¿no? interesante. Entonces, Ujú. sí tenemos muchas cosas que aprender de este pueblo, que Ujú. son mucho más milenarios que los 300 años de colonia. Claro, claro, claro. Y bueno, como tú decías también, tenemos mucha herencia de ese tiempo, ¿no es cierto? En este caso también hablamos de la cultura Caranqui y también la cultura Quitu, porque me parece que algo que también compartían ellos era este tema de utilizar el maíz como un recurso, un alimento sagrado que conectaba también a los vivos con el reino de los muertos, y obviamente era un intermediario también con respecto a sus dioses, ¿no es cierto? Porque también provenía de la tierra, era un fruto justamente de algo sagrado para ellos. Ahora, me gusta mucho que hayas mencionado el tema de la colada morada, porque también hace mucho tiempo esta bebida era hecha totalmente con maíz, ¿no es cierto? Era una especie como de sopa súper espesa de maíz y a eso se le añadía sangre de llama, por eso era morada. Tal vez la sangre de llama sea una experiencia mucho más del sur, de los incas, porque Ujú. no olvidemos, ¿no? La llama es para la puna. Ya. Nosotros no tenemos puna. Nosotros tenemos mucha geografía variante, Ujú. ¿no? Entonces, yo conozco la puna de Bolivia, son unas inmensidades increíbles. Tal vez no hayan existido acá Oh. llamas, ¿no? Ok. Por el piso. O sea, Ujú. ¿qué hace una llama a 1.500 metros en el Valle del Chota? Se asa, ¿no es Es cierto? cierto, tienes toda la Entonces, más bien la colada que hay acá es justamente producto de esas variaciones del maíz morado. He probado, es riquísima Ujú. la chicha morada en Perú, ¿no? Ajá.
Pero acá, digamos, tiene otra lógica. Ujú. Lo que me parece interesante es, y que no hemos investigado aún, es, por ejemplo, la importancia tanto de la chicha del Yamor como la chicha de Jora. Oh, ya. Hay intentos en Cotacachi, hay estudios que hizo la Universidad Católica para encontrar, digamos, pongámosle en términos de vino, la cepa, ¿no? Ya. Se puede hacer, así como encontraron la cepa que trajo Fray Jodoco Rique de la cerveza, ya encontraron la cepa, ¿no? También claro. ya se ha encontrado la chicha. Así es que les corresponde a ustedes que están aquí en Yacha, que yo amo esta universidad, para mí es un proyecto simbólico, obviamente, de Ecuador, les corresponde devolvernos la chicha. Ya, bueno, tenemos una tarea bastante desafiante. Bueno, entonces, Juan Carlos, para concluir, cuéntanos en tu perspectiva, ¿qué ondas con la cultura caranqui? Bueno, la cultura caranqui es maravillosa desde sus mitos, ¿no? Tienen el gigante y las lagunas, el mito de los amores del Taytimbabura y la mama Cotacachi, el cuichi es el arco iris, el chusalongo es una especie de duende que cuida al Taytimbabura, hay el chusalongo de arriba, el chusalongo de abajo. Existe mucha mitología, lamentablemente poco a poco se va conociendo. Tengo una realización del gigante en Imbabura, por ejemplo, que las puedo compartir. Y lo interesante es que los jóvenes se interesen en nuestras raíces, porque eso somos. Tenemos mucho más de historia caranqui que de historia colonial y menos aún historia republicana. Muchas gracias, Juan Carlos. Ha sido un gusto compartir esta entrevista, este segmento contigo. Y a ustedes, chicos y chicas, no se pierdan otro segmento de ¿Qué ondas con estos? Nos vemos. ¿Qué ondas con esto? Se siente genial.